Les bendiga, amados hermanos. Imagino que ya habrán terminado sus tareas, la lectura de Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 26. Habrán contestado sus preguntas, hecho sus observaciones. Sin duda, muchas de sus observaciones van a ser como la mía. Pero quiero entonces proceder a explicar lo que estos textos nos enseñan cuando Dios se reveló como Jehová Rafa. Para comenzar a hablar sobre el capítulo 15, verso 22, primero hay que recordarnos que ocurre luego de Éxodo capítulo 14, que relata la apertura del Mar Rojo para que el pueblo entero pasara en seco. Fue uno de los milagros más grandes de la historia bíblica, que ha sido incluso contado de muchas maneras y se han hecho hasta películas sobre la apertura del Mar Rojo. La Biblia dice cuál fue el efecto de cuando el Mar Rojo se abrió, de cuando pasaron los israelitas, de cuando Dios incluso ahogó a sus enemigos, a Faraón y a sus ejércitos. Así que el versículo 26 del capítulo 14 de Éxodo, es el último verso, nos dice así: Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Noten que el efecto del milagro fue que el pueblo temiera y creyera a Jehová y creyera a Moisés su siervo. Fue un efecto doble. Y claro, el pueblo estaba gozoso, feliz, contento. Y es la razón porque el próximo capítulo, Éxodo capítulo 15, nos va a relatar y nos va a dejar escrito el cántico de Moisés y de María, así muchas veces se titula. Y vamos a leer unos cuantos textos de ese cántico para que entendamos cómo se sentía el pueblo acerca de Dios. Dice así la Biblia: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Noten este relato cómo habla acerca de quién llegó a ser Dios para ellos. Primero dice: este es mi Dios, dice Dios de mi Padre, Jehová es varón de guerra, dice sus hechos, echó en el mar los carros del Faraón. Y esa es una razón más que suficiente para cantarle a Dios. Así es que termina ese pueblo feliz, gozoso, admirado con lo que Dios ha hecho. Y luego vamos a entrar al capítulo que sigue, los textos, que siguen, y nos daremos cuenta qué ocurre después de esta alabanza, después de estos cánticos, después de este tiempo de adoración, después de ese tiempo de gratitud. Vamos a ver la historia entonces que hoy nos ocupa. Éxodo 15, 22. Y dice: E hizo Moisés que partiera Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Quiero que noten que fue el comienzo de la travesía. Aquí es que comienza el pueblo a entrar al desierto. Todavía no habían entrado al desierto, habían salido del Mar Rojo, pero ahora, al entrar al desierto, caminan 3 días por el desierto, y la Biblia dice que le ocurrió sin hallar agua. Es interesante que entendamos que quien está dirigiendo al pueblo es Dios. Quien está decidiendo a dónde iría el pueblo es Dios. Así es que Dios utilizaba a Moisés, quien dirigía al pueblo, o Dios les estaba dirigiendo con una columna o una nube que les guiaba, una columna de fuego en la noche que les guiaba. Así es que Dios estaba allí como la persona que dirigía los caminos de su pueblo. Sin embargo, mientras iban caminando, dice la Biblia que en ese caminar de 3 días no hallaron agua. Es interesante porque así aprendemos que el hecho de que Dios nos guíe no significa que no encontraremos dificultades. Uno pudiera pensar que por qué Dios no lo llevó directamente al agua. De hecho, más adelante lo llevaría al agua
en abundancia en Elim. Sin embargo, en este instante, los primeros 3 días fueron 3 días donde no había agua. ¿Por qué un Dios que ama hace eso? A veces pensamos que las cosas se solucionarán inmediatamente. A veces pensamos que Dios tiene que rápidamente resolver tu situación y nuestra situación. Sin embargo, desde el primer ejemplo bíblico en que Dios saca a Israel de Egipto, donde Egipto es tipo del mundo, cuando lo saca, no le lleva inmediatamente a soluciones, sino que lo primero que Dios hace es llevarle por un camino dificultoso. Y la Biblia dice entonces que llegaron a Mara. Noten que en el verso anterior dice que anduvieron 3 días por el desierto, y el verso que sigue, verso 23, dice, y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Bueno, al fin llegan al lugar. Pero lo interesante es que cuando llegan al lugar donde quizás esperaban ya un agua potable, encuentran un agua amarga. De hecho, el nombre Mara significa amargura. Y ahora todavía el problema se agrava, porque no solamente anduvieron 3 días sin encontrar agua, sino que cuando encuentran el agua que en la mente de ellos resolvería su problema, se encuentran con que el agua es amarga. O sea que la solución que Dios le dio no podía satisfacer la necesidad que ellos tenían. Dios los lleva a aguas amargas. Y noten bien lo que estoy diciendo. Dios los lleva a aguas amargas. ¿Qué razón habría para eso? ¿Y cuál fue entonces la respuesta del pueblo ante un Dios que lo lleva a aguas amargas? Verso 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Noten que la murmuración o la queja del pueblo es contra Dios, es contra Moisés, pero cuando hablamos de Moisés, recuerden que temieron a Jehová y creyeron a Jehová, y a Moisés indica que una queja contra Moisés era una queja contra aquel que él eligió, Moisés. Así es que murmuran, y la palabra hebrea que utilizan para murmurarse es muy interesante. Es una palabra cuya raíz significa pararse en la noche en un lugar o permanecer indefinidamente en un mismo lugar. De ahí llegó a significar ser obstinado, porque la persona obstinada o terca simplemente no cambia su parecer y se mantiene en la misma postura. Así es que lo que está ocurriendo en este momento es que el pueblo comenzó a pararse en su pensamiento o pararse en su decisión de que algo malo estaba pasando y de que su vida no iba a ser buena. La decisión constante de que era mejor el lugar de donde salieron. Estaban, en otras palabras, enclaustrados, encerrados en su decisión. No veían puerta de escape ni posibilidad. ¿Cuántas veces nos quedamos gravitando sobre lo mismo? Muchas veces nosotros estamos toda la vida, años, dándole vuelta al mismo asunto y preguntándonos por qué, en vez de avanzar. El pueblo, en una ocasión, cuando vemos a Moisés delante de las aguas, clamando a Dios delante del Mar Rojo, Dios le dijo, ¿por qué clamas? Avanza. Muchas veces en nuestra vida no hay que preguntar el por qué, sino avanzar. Examina tu corazón si algo hay que te ha detenido, no te deja avanzar. La murmuración, desde aquí en adelante, se va a convertir, lamentablemente, en una actitud del pueblo de Dios, Israel. Leeremos luego en los próximos capítulos lo mismo. Cada vez que encontraban una dificultad, murmuraban, se quejaban. Cada vez que algo no parecía solucionarse con facilidad, murmuraban, se quejaban. Ya fue parte de la idiosincrasia de la nación de Israel. El versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron,
allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. En este texto encontramos lo que ha ocurrido. Dios desde antemano había hecho todo un plan para probar la obediencia de aquellos a quien primero Él les había salvado, de aquellos a quien primero Él les había mostrado todo su poder, les había mostrado que estaba con ellos para ayudarles y bendecirles. Y en base a que ellos habían visto un Dios todopoderoso, Dios quiso que el pueblo entendiera que en cualquier momento de necesidad de agua o cualquier otra necesidad, Dios podía resolverla. Ya Dios le había enseñado su poder, ahora le estaba enseñando la confianza. Y dice el verso 25 que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Como he dicho, la razón de toda esta situación fue saber qué había en el corazón de ellos. ¿Qué habían aprendido de los milagros en Egipto? ¿Qué aprendieron de la apertura del Mar Rojo? ¿Qué aprendieron? Aparentemente no aprendieron mucho por su murmuración. Estamos acostumbrados a lo fácil. Y tristemente el falso evangelio, y a un falso evangelio que nos hace ver la vida como un camino simple, sin dificultades, nada más alejado de la verdad. La Biblia dice que Jehová prueba al justo, y hay que decir que Dios siempre prueba al justo. De hecho, notaremos que el camino que lo llevó a la tierra prometida fue el más largo e inhóspito hacia Palestina. El camino de Abraham hacia las promesas fue largo. En 99 años tuvo su primer hijo, o su hijo de su esposa Sara. El camino de Jacob para lograr ver las promesas también fue largo. Igual fue de los patriarcas Isaac, o el camino de los patriarcas Abraham, Jacob. Primero Abraham y luego Isaac, luego Jacob. Fueron largos. El camino de José, que de hecho fue la razón por la cual la nación descendió a Egipto, fue todavía más largo. Las promesas de Dios se cumplen y se cumplieron, pero a lo largo de la vida. La falta de doctrina sana tristemente ha traído y ha levantado una generación de creyentes torcidos, le llaman malcriados y amargados, cuando no aparece la solución inmediata. Luego el verso 26 nos llega el texto que le da nombre al tema de hoy. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Noten, hermanos, que la promesa de ser libre de plagas, la promesa de ser libre de enfermedades, es una promesa para aquellos que obedecen el Evangelio. Es una promesa para aquellos que deciden tomar la decisión, la opción de servirle a Dios, obedeciendo las Escrituras. Ahí Dios se revela como Jehová Rafa. Y hay que entender que no podemos esperar sanidad sin arrepentimiento. De hecho, hay un texto en las Escrituras que muchas veces hemos citado, Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Noten la relación entre sanar, confesar, convertirse. Si nos humillamos, nos convertimos, entonces Dios sana desde los cielos.
Es una constante bíblica. Hace falta arrepentimiento, hace falta la conversión para que Dios opere sus promesas. Las promesas de Dios tienen la condición de la obediencia. En todo momento las Escrituras. Y luego es interesante porque el verso 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué poderosa palabra. Dios sabía dónde estaba Elim, claro que sí. Dios sabía dónde había fuentes en abundancia, no una, sino 12 fuentes de agua. Dios sabía dónde estaba el lugar de reposo, pero no les llevó directamente. ¿Será que acaso Dios no sabía dónde estaba? ¿O será que acaso Dios estaba vagando sin rumbo? La respuesta, usted y yo la sabemos. Dios es un Dios perfecto. Dios sabe dónde llevarnos. Y Dios exactamente llevó al pueblo primero a donde no había aguas en abundancia, donde no había lugar de reposo, para que ellos aprendieran a confiar en Dios, a esperar en Dios, y para que entonces Dios les dijera las condiciones de la sanidad sobre sus vidas, la obediencia. Amados, Dios siempre sabe dónde está tu Elim, y Dios siempre sabe dónde está tu Mara. Dios sabe los momentos de amargura de tu vida y Él te ha llevado allí. Y Dios también te ha llevado o te va a llevar a Elim, en un lugar de reposo, en un lugar de abundancia, de aguas más que necesarias. La gran pregunta es si hemos aprendido la lección de aprender los caminos de Dios. Si hemos aprendido que el Dios Todopoderoso, en esto que nos rodea, quizás hemos perdido la noción de que Dios está en control. Estamos temerosos. ¿Estamos pensando que acaso Dios no tiene el control de lo que está ocurriendo? La respuesta es no, Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Dios tiene el control de las enfermedades, de esta plaga que nos agobia, y pronto Dios nos llevará al lugar de abundantes aguas. Discute pues, amados hermanos, esta palabra. Aprende a no murmurar. Aprende a no quejarte en cada situación. Aprende a confiar en el Señor, a buscar su rostro y a confiar en su persona. Así que te invito en esta hora a que sigas orando por tu familia, orando por la nación y orando para que luego de esta prueba sobre toda la tierra salgamos más fortalecidos, salgamos más unidos y con un deseo de entrega mayor a la obediencia y a mirar al Señor Dios Todopoderoso. Así que, amado hermano, Dios te bendiga y Dios te guarde.